Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes y noches a todos los seguidores de la página de Vainilla Maths. El día de hoy vamos a trabajar con las derivadas. Vamos a trabajar con la siguiente fórmula, derivada de una constante. Y la tenemos por ahí y dice lo siguiente: derivada de una constante con respecto a x igual a 0. ¿Qué es una constante? Una constante va a ser cualquier número real, sea infinito positivo o infinito negativo. Por lo tanto, si tenemos las siguientes funciones en donde dice que y es igual a 100 y y es igual a menos 540, la derivada de estas funciones va a ser la siguiente. Tenemos entonces derivada de y con respecto a x tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Siguiendo la fórmula de derivada de una constante con respecto a x va a ser igual a 0. Y del mismo modo, del otro lado, la derivada de menos 540 va a ser 0. Que con esto, sin importar cualquiera que sea el número, por muy grande y muy pequeño que sea, su derivada va a ser 0. ¿Cuándo? Cuando ese número esté solo, es una constante, solamente el número. De igual manera, si lo tenemos en fracción, por ejemplo, que tengamos 9 séptimos y la derivada de 9 séptimos del mismo modo va a ser 0. ¿Por qué? Porque también es un número. A pesar de que tiene dos números, el 9 séptimos es un solo número decimal. Por lo tanto, su derivada también va a ser 0. Ahora bien, ¿qué sucede si en esos números tienen una variable agregada? Es decir, y es igual a 100x y y es igual a menos 540x. Vamos a ocupar esta nueva fórmula. Y la fórmula dice lo siguiente: derivada de una constante por una variable con respecto a x va a ser igual a la constante. En otras palabras, derivada de cx con respecto a x va a ser igual a c. ¿Qué observamos? Pues que en la derivada la variable ya no se pone. En otras palabras, de manera más sencilla, la derivada de 100x va a ser solamente 100. La derivada de menos 540x va a ser menos 540. ¿Por qué? Porque mi fórmula, tal y como lo observamos, me dice constante por variable y su derivada es solamente la constante, es decir, solo dejar el número. Esta variable se elimina. Del otro lado, de igual manera, su derivada sería menos 540. Seguimos la fórmula. Derivada de c por x con respecto a x igual a c. Este valor va a ser c. Este es c. Y esta es x o la variable. Y mi derivada es solamente dejar la constante. De igual manera, si tenemos, del mismo modo, si tenemos una función en la cual hay una fracción, tenemos y igual a 2 séptimos de x. Su derivada, pues ¿cuál va a ser? 2 séptimos también. ¿Por qué? Porque la derivada de constante por variable me dice que es igual a la constante. La derivada es 2 séptimos. Ojo, no hay que confundirse con la fórmula anterior de derivada de constante. La derivada de constante es cuando no tenemos una variable y nos da 0. Pero en este caso tenemos constante por variable, constante por variable, constante por variable. Su derivada es la constante, siguiendo esa fórmula. Tengo la siguiente función que dice y es igual a 5x más 7. Para que yo pueda derivar esta función voy a ocupar la siguiente fórmula, en la cual me dice que derivada de u más v menos w con respecto a x va a ser igual a derivada de u con respecto a x más derivada de v con respecto a x menos derivada de w con respecto a x. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a separar las derivadas. Si tengo una función en la cual tengo dos elementos, estamos hablando de un binomio, la derivada va a ser separada, pero en la misma función, es decir, derivada de esto más la derivada de lo otro. Entonces,
derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de 5x, en lo cual tengo derivada de constante por variable. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, se dice que hay que acomodar por elementos más derivada de 7 con respecto a x. Ya que tengo separada la función, voy a proceder a derivar, y de acuerdo con la fórmula también de constante por variable y de constante, derivo, y derivada de una constante es igual a 0, y derivada de una constante por una variable es igual a la constante. ¿Qué con esto? Que en esta sola función ocupé 3 fórmulas para poder derivar. La primera fórmula, ¿cuál fue? La derivada de la suma o de la resta de varias funciones. La segunda fórmula, ¿cuál fue? La derivada de una constante por una variable. Y la tercera fórmula, ¿cuál fue? La derivada de una constante. Que con esto que me voy a topar funciones en las cuales debo de ocupar 3, 4 o más fórmulas en una sola función. Entonces la derivada quedaría como 5 de esa función. Tengo ahora la siguiente función que dice que y es igual a 3x cuadrada más 5x menos 3. Voy a ocupar la fórmula de... Tengo de analizar. ¿Qué fórmula voy a ocupar? Bueno, primero que nada, la primera fórmula que debo de ocupar para derivarla es separar las funciones. Tengo 3, por lo tanto ocupo esa fórmula. Lo primero entonces es separar las funciones. La primera sería la derivada de 3x cuadrada. La segunda sería la derivada de 5x. La tercera sería la derivada de 3. Primera fórmula que estoy ocupando es la fórmula de la suma o resta de varias funciones. Si tengo 3, debo de separar cada función, cada elemento de la función. Ahora bien, esa es la primera fórmula. ¿Qué otra fórmula voy a ocupar? Pues dentro de esta función voy a ocupar la fórmula siguiente. La tenemos por aquí, que es derivada de constante por variable elevada a la n. Ya lo recordarán en nuestro otro video. La otra fórmula que voy a ocupar es derivada de una constante por una variable. Y la última fórmula que voy a ocupar es derivada de una constante, va a ser igual a 0. ¿Qué con esto? Que en una sola función estoy ocupando 4 fórmulas para derivar. Derivada de la suma o resta de funciones, derivada de constante por variable a la n, derivada de constante por variable y derivada de constante. Debo de llevar el orden y saber qué fórmula voy a ocupar en cada elemento. Entonces, la primera parte quedaría derivada de constante por variable elevada a la n es igual a ¿qué? A n es el exponente 2 que multiplica a la constante y la constante es 3. No pasa nada aquí, puedo poner al principio el 3 y después el 2. Al final de cuentas lo que me está indicando es que se multiplica la constante por el exponente. C por n o n por c es absolutamente lo mismo. Multiplica a la variable, que es x, elevado a la n menos 1, 2 menos 1. Más derivada de constante por variable, y es la siguiente fórmula, y su derivada es la constante. Coloco solamente el 5. Y ya no continúo. ¿Por qué? Porque en la siguiente tengo derivada de constante, que es la siguiente fórmula, y la derivada de la constante es 0. Pero pues ya no coloco aquí el 0. Seguimos entonces. Sería la multiplicación 2 por 3, 6, por la variable x elevada a la 2 menos 1, sería 1, pero ya no lo voy a colocar. Recordemos, más, sí,
La derivada entonces de toda esta función es 6x más 5, en la cual ocupé 4 fórmulas para poder derivar una sola función.